Muchas gracias. Ministro, ¿estará por ahí usted? Aquí estoy, Ahí lo veo. presidente. ¿Cómo está usted? Bien, bien, y usted gusto saludarlo. Bienvenido a la comisión. Igualmente, me da mucho gusto acompañarlo. Saludo ahí, veo que está el secretario, veo que hay varios miembros de la comisión y miembros de la comisión, los saludo a todos. Veo que hay algunos trabajadores también del cobre, les mando un saludo afectuoso que veo que están dejando la comisión. ¿Cómo está usted, presidenta? Bien, bien, ministro. Yo sé que por honor al tiempo prefiero inmediatamente darle la palabra para que comencemos con la presentación de un proyecto que estamos también bien expectantes como diputados y diputadas de la comisión, así que le ofrezco la palabra inmediatamente. Presidenta, tengo una presentación. Entiendo que el anfitrión me dice aquí que me tiene que habilitar el anfitrión. Está autorizado. Gracias, secretario. Ahí sí. Bueno, ahí está la presentación, presidenta. Nosotros habíamos tenido una sesión en que habíamos discutido los contenidos de este proyecto de ley, pero no habíamos tenido ocasión de discutirlo ya y presentarlo en más detalle, que es lo que pretendemos hacer ahora. El proyecto, como conversamos en su momento, entró ya formalmente a la comisión. Por lo tanto, el texto ya es conocido y por lo tanto, eso debiera permitirnos tener una discusión más completa y más profunda. A ver, lo primero, presidenta, me gustaría transmitir que el proyecto de ley que nosotros hemos presentado es la modernización más profunda que se ha propuesto hacer al segmento de distribución eléctrica probablemente en 40 años, desde que se creó esta regulación que nos rige hasta hoy día. Esta es una regulación que ha resultado ser muy exitosa. Hoy día en Chile más del 99,5% de la población tiene acceso a luz eléctrica. Ha traído muchísima inversión. Tenemos un nivel de calidad de servicio que es el mejor de América Latina, pero como nos pasa como país en muchas otras cosas, está lejos de los países desarrollados a los que estamos mirando y a los que pretendemos tener como referente. Y el proyecto de ley que estamos presentando es resultado del trabajo de muchos años, de muchos actores. Este no es un proyecto que se haya hecho solamente en los equipos técnicos del Ministerio en los últimos meses, digamos, sino que este proceso se inició en el año 2016 con un estudio que fue realizado entre 2016 y 2017 por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que lideró el profesor Hugh Rudnick y David Watts. Este fue un estudio de diagnóstico muy profundo y muy acabado. Nosotros en septiembre del año 2018, o sea, pocos meses después del cambio de gobierno, digamos, se presentó en un seminario de cierre este diagnóstico que se había iniciado, como digo, a mediados del gobierno anterior, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. A partir de ese diagnóstico se contrató un estudio de acompañamiento que nos permitiera ir desarrollando los contenidos del proyecto de ley que hoy día estamos presentando, que fue realizado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que nos acompañó en realizar una propuesta muy detallada de la reforma que estamos presentando. En ese equipo que nos asesoró participaron especialistas de distintas disciplinas, participaron ingenieros, desde luego, pero también economistas, expertos de libre competencia y de varias universidades. Nosotros además armamos un equipo en el Ministerio muy completo, con gente del propio Ministerio, gente de la Comisión Nacional de Energía, y recibiendo insumos y opiniones de otros actores del sector. Elaboramos muchas mesas técnicas de trabajo. Convocamos incluso un consejo asesor, un comité asesor con gente del mundo académico, gente que había tenido experiencia propiamente tal en la industria hace muchos años, pero trabajando directamente en la industria y conocía el funcionamiento por dentro. Se desarrollaron seminarios, mesas técnicas, centenares de personas participaron en la elaboración de minutas, estudios que dieron origen a este proyecto de ley. Y nosotros presentamos o expusimos a los distintos actores las propuestas que elaboró el Ministerio con este estudio de acompañamiento y con este consejo asesor. Se desarrollaron, como digo, más de 10 mesas de trabajo, cientos de participantes de la industria y de la ciudadanía,
y se recibieron muchos insumos que mejoraron y nutrieron el proyecto de ley que hoy día estamos presentando. Lo segundo importante de contexto, Presidenta, es recordar la ley corta, ¿no?, que tramitamos juntos en esta comisión el año pasado. Esta ley, como ustedes se recuerdan bien, básicamente mejoró el proceso tarifario de fijación de tarifas del valor agregado de distribución de las distribuidoras. En esencia, lo que hizo fue que reemplazó la tasa actual de retorno del 10% antes de impuestos, una tasa real, ¿no es así?, que estaba establecido en la ley desde su origen, y lo reemplazó por una tasa que es una tasa de mercado que se calcula en cada fijación tarifaria con un piso y un techo. Además, eliminó este mecanismo que existía, que repasamos en su momento, en que la estimación de los costos de una empresa eficiente se hacía con dos estudios, uno de la Comisión Nacional de Energía y otro de las compañías, que generaban incentivos a que cada uno anclara o extremara sus posiciones de alguna manera, porque esas dos cifras después se promediaban, y se reemplazó por un estudio único que hace la CNE. De hecho, estamos en el proceso de elaboración de ese estudio hoy día para la próxima fijación tarifaria, y que cualquier controversia o discrepancia se puede resolver por el panel de expertos. Después, si se acuerdan, aumentamos el número de áreas típicas, o sea, de las compañías de referencia para la estimación de costos, lo que nos permite reflejar de mejor manera la realidad de cada una de las compañías. Esto fue muy importante para compañías más pequeñas que operan en zona rural y sobre todo para las cooperativas eléctricas, que muchas veces enfrentan realidades que el proceso tarifario antiguo no reflejaba de buena manera. Y lo último, esencial de esa reforma, fue que se estableció la obligación de giro único para las distribuidoras, lo que permite transparentar sus retornos regulados, y hoy día estamos en pleno proceso de implementación de ese giro único. Era muy importante que un sector regulado, que preste un servicio tan sensible para la población, sus retornos regulados fueran observables para el regulador y para la ciudadanía, y eso no existía antes, y con este cambio se va a permitir. Y si se acuerdan, ahí hicimos una salvedad para las cooperativas que tienen más restricciones de costo y en general son más pequeñas, que ellas pudieran llevar una contabilidad separada, no necesariamente giro único. Entonces, este fue un proyecto que cumplió un propósito muy importante, que incorporaron sobre todo transparencia al proceso de fijación tarifaria, pero desde luego no abordaban todos los aspectos relevantes que requiere una modernización del sector. Y eso es lo que buscamos hacer con lo que en su momento, cuando tramitamos la ley corta, llamamos la ley larga, que como discutimos en las sesiones anteriores, nosotros hemos dividido en 3 proyectos de ley, que son el de portabilidad eléctrica, que vamos a discutir con más detalle ahora, y que ya ingresó, el proyecto de calidad de servicio y de generación distribuida. No voy a hablar del de portabilidad en esta lámina resumen, porque voy a profundizar después, pero el de calidad de servicio, básicamente, como su título o su nombre lo dice, busca mejorar la calidad de servicio, perfeccionando el mercado, modernizando el sector y generando los incentivos correctos de largo plazo y las señales regulatorias adecuadas para que se genere la inversión que se necesita para mejorar la calidad de servicio. Y el tercer proyecto, que le hemos llamado de generación distribuida, básicamente busca fomentar y facilitar el desarrollo de nuevos recursos distribuidos, es decir, de instalaciones que generan electricidad pero están conectadas directamente a las redes de distribución, que nos va a permitir crear valor local y además generar reactivación económica y reducir de alguna manera los requerimientos de infraestructura de transmisión. Entrando ya en más detalle en el proyecto de portabilidad eléctrica que nos convoca hoy día, si hubiera que resumirlo en un concepto, este es un proyecto que básicamente lo que busca es abrir competencia, ¿no es cierto? Si la ley corta fue transparencia, este proyecto de ley de portabilidad eléctrica es competencia. Básicamente buscamos, primero, habilitar a la comercialización, que es el derecho de los clientes, que permite darle a los clientes el derecho de elegir. Lo segundo es la modernización del sistema de licitaciones de suministro para poder adaptarse mejor a las variaciones de la demanda que se generen como consecuencia del primer paso. Y lo tercero es crear un gestor de información, que es una de las condiciones esenciales para que exista competencia, es que los actores tengan acceso a la misma información en igualdad de condiciones. Y esos 3 puntos son los que de alguna manera organizan lo que sigue de la presentación. Yendo a lo primero, de habilitación de la comercialización. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es quizás
es crear primero un comercializador. Quizá hay que recordar que hoy las compañías de distribución eléctrica cumplen dos roles esenciales, ¿no? El primero es la provisión de infraestructura. Son las que invierten, mantienen, operan las redes de infraestructura, los cables, los postes, los transformadores, los empalmes, etc. Los fierros, digámoslo así, ¿no? La infraestructura. Y tienen una remuneración por prestar ese rol. Y después juegan un segundo rol, que es la comercialización. Esto es, le compran la electricidad a las compañías generadoras y luego se la venden a los clientes regulados. El primer rol, el de provisión de infraestructura, es un ejemplo clásico de un segmento en el que tiene sentido que haya monopolio natural, que no tiene sentido económico ni eficiencia que tengamos varias compañías con tendidos eléctricos en la ciudad, ¿no? A pesar de que hay algunas zonas con superposición de concesiones, pero en general tenemos básicamente una compañía prestando el permiso de proveer infraestructura en cada zona. Pero esa lógica de monopolio natural no tiene mucho sentido en la comercialización. No hay ninguna razón por la cual el comercializador de electricidad en cada zona sea uno solo. Y por lo tanto lo que esta ley hace básicamente es que deja el rol de provisión de infraestructura a la compañía distribuidora que opera con concesión y con una tarifa regulada y abre el mercado al rol de comercialización. Y eso lo que va a permitir es que le va a dar a todos los clientes regulados el derecho a elegir qué empresa le presta el servicio. Y eso implica, por ejemplo, que los clientes van a poder elegir qué tipo de suministro eléctrico quieren. Alguien podría optar, por ejemplo, por un consumo eléctrico 100% renovable. Alguien muy sensible con ese tema podría optar por un proveedor que le ofrezca energía que solamente venga de fuentes como el sol, el viento, la geotermia, etc. Otro podría optar, por ejemplo, un comercializador por ofrecer suministro eléctrico que sea generado en la región donde la persona vive. Otro comercializador podría optar por ofrecer electricidad o contratos de suministro con precios diferenciados por horario, de forma tal que las personas puedan elegir en qué horario consumen electricidad. Hay artefactos que consumen mucha electricidad y tiene sentido, por ejemplo, programar su consumo para horas del día en que la electricidad es más barata, etcétera, 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 ¿no? Se pueden ofrecer distintos tipos de tarifas, una tarifa plana, como digo, tarifa por horario. Hay mercados en los que se ofrece, por ejemplo, tal como en los celulares, prepago, en que alguien quiere, por ejemplo, no exceder cierto consumo y puede entrar en un esquema de prepagar cierta cantidad de electricidad y así sucesivamente. Lo segundo que debería generar es mejores productos y servicios. Al crear competencia, se debieran generar mejores productos y servicios para los clientes finales. Por ejemplo, como hemos dicho, el tema de los horarios. Podría haber un proveedor que ofrezca un servicio, un suministro que sea, por ejemplo, tal como ocurre también en algunos segmentos de telecomunicaciones, consumo ilimitado en ciertos horarios del día en que la electricidad, por ejemplo, es muy barata. Debieran abrirse nuevos servicios, por ejemplo, de gestión energética. Puede haber comercializadores que cobren no necesariamente por la venta de la electricidad, sino que por el funcionamiento de ciertos artefactos y ellos asumir el riesgo del suministro de ese artefacto y venderle al cliente un contrato que en el fondo ofrezca un servicio. Debiera facilitar la penetración de las ESCO, ¿no es cierto?, que son estas empresas que ofrecen invertir en cierta infraestructura, por ejemplo, paneles solares en los techos de las casas, y luego pagarse de esa inversión por la vía de compartir con los clientes parte del ahorro que esa instalación genera, etcétera, etcétera, etcétera. Debiera también tener efecto en términos de calidad de servicio, por ejemplo, en el ámbito comercial. Hoy día nosotros vemos que hay algunos momentos y algunas zonas geográficas en que los clientes tienen quejas o muestran descontento respecto a la calidad de atención comercial de las distribuidoras, de los call centers, por ejemplo, de las condiciones de pago, y por lo tanto el comercializador podría también diferenciarse de sus competidores por la vía de ofrecer mejores plataformas de información, call center más eficientes, condiciones de pago distintas, créditos distintos. Podría eventualmente alguien ofrecer contratos con cláusulas de reajustabilidad de precios distintas y así sucesivamente. Entonces, lo que va a permitir esto es, en el fondo, incorporar mejor calidad de servicio y diversidad de productos y servicios para los clientes. Y también debería generar más información y eficiencia, ¿no es cierto? Porque en la medida que el mercado se hace más transparente y más competitivo,
debiera generarse incentivo para que los comercializadores vayan innovando y ofreciendo distintos servicios a sus clientes. Desde el punto de vista del usuario, vale la pena repasar cuál es la situación actual, ¿no? Hoy día los usuarios del sistema eléctrico son o clientes libres, que son aquellos que tienen en el fondo una potencia conectada superior a 5 megawatts. Esos clientes no tienen más opción que ser clientes libres, y eso significa que ellos tienen que negociar directamente sus contratos de suministro con las compañías generadoras, ¿sí? En el otro extremo, abajo, están los clientes regulados, que son todos los clientes que tienen potencia conectada menor a 500 kilowatts, y esos clientes no tienen más opción que ser clientes regulados, que comprarle la electricidad a la tarifa que está licitada a la distribuidora que opera en su zona de concesión. Y hay una tercera categoría, que son los clientes que están entre medio, es decir, entre 500 kilos y 5 megas, que pueden optar libremente si son clientes libres o son clientes regulados que se acogen a las condiciones del segmento regulado. Esos clientes pueden optar, pero no pueden optar constantemente, tienen que mantenerse 4 años en el régimen que eligen. Y lo que ha pasado últimamente es que, como vamos a ver después, los precios de las licitaciones y del mercado spot ha caído. Muchos clientes libres están accediendo a precios más bajos que los clientes regulados, y algunos de los que están en la categoría intermedia están dejando el mercado o el segmento regulado y pasando a ser clientes libres. En el mundo nuevo, digamos, los clientes, aquí todos los clientes van a tener la libertad, digamos, para elegir a su suministrador, ¿no es cierto? Los clientes grandes, que es como el equivalente a los clientes libres actuales, van a mantener su posibilidad, o sea, igual como es hoy día, de negociar directamente con la generadora. Y después los clientes medianos y pequeños, que visto desde el punto de vista, digamos, de los clientes no tienen mucha diferencia, ellos van a poder optar entre el comercializador, como muestra ahí la flecha punteada naranja abajo, o refugiarse, usemos esa expresión, en la distribuidora, que va a seguir siendo el comercializador por defecto. Entonces, cualquier cliente de menos de 5 megawatts de potencia conectada va a poder optar por conectarse, por negociar libremente con un comercializador, o optar por la tarifa que por defecto le va a ofrecer la compañía distribuidora, que va a seguir estando basada, como vamos a ver después, en contratos de suministro que va a licitar la Comisión Nacional de Energía para ese consumo base, digamos, y las compañías generadoras. Ahora, desde el punto de vista del mercado, ¿no es cierto? No de los clientes ya, sino que de los actores del mercado. Lo primero que es importante entender es que hoy día existe un mercado que es el mercado spot. De esto en general nosotros no hemos hablado mucho en la comisión, pero ustedes saben que en el fondo es un mercado en el que se transa energía en tiempo real a costo marginal, ¿no es cierto? El coordinador ve cuál es la demanda de energía en cada momento, despacha centrales de la más barata a la más cara, de acuerdo al costo marginal, y todos los que venden energía en un momento, el mercado les paga la energía que inyectaron al costo marginal, o sea, al costo de la central más cara que se despachó en ese momento, ¿sí? Este mercado, en esencia, en el esquema nuevo, va a seguir funcionando tal como funciona hoy día. Esto lo enfatizo porque hubo algunos actores que entendieron, por alguna presentación que hicimos, que los generadores, de aprobarse esta reforma, no iban a seguir operando de la misma manera en el mercado spot. Eso no es así. Va a seguir funcionando el mercado spot para los generadores tal como funciona hoy día. El coordinador eléctrico va a seguir cumpliendo ese rol de calzar en el fondo la oferta con la demanda y de, en el fondo, hacer la cuadratura también económica de los flujos entre los generadores que inyectan energía al sistema y los generadores que retiran energía del sistema. Lo que sí va a cambiar en el nuevo esquema, si se aprueba esta ley,
es que en la parte baja de la lámina, la parte alta de la lámina muestra lo mismo que mostraba antes, que no hay cambio. En la parte baja de la lámina lo que se muestra es que de cara a los clientes finales, la situación va a cambiar porque va a aparecer el comercializador. Entonces, si vamos viendo desde la izquierda hacia la derecha, la figura que está, digamos, aquí a las 9 de la noche, si fuera un reloj, puede haber un comercializador que cumple un rol más bien simple, que es, le compra la electricidad a un generador, ¿no es cierto?, retira, digamos, del mercado spot, y le vende esa electricidad a sus clientes libres. O a sus clientes que ahora son todos libres, ¿no? Para el efecto de no confundir cliente libre con el cliente libre actual. Son todos los clientes, ¿sí? Que son todos libres de optar por su suministro. Otra alternativa es que el comercializador, además de comprar energía del mercado spot, pueda además tener un contrato con una generadora. Entonces podría, por ejemplo, si va a vender 100 unidades de energía a los clientes, podría comprar 50 en el mercado spot al precio que esté en ese momento, y tener el otro 50, por ejemplo, cubierto con un contrato con una compañía generadora, ¿sí? Y podría haber un tercer comercializador que cumple un rol incluso más complejo, que es tener un contrato con una empresa generadora, y esa empresa generadora le podría comprar e incluso vender energía, y lo mismo con el mercado spot. Podría tener un contrato, o sea, podría comprar en el mercado spot cuando necesite y vender al mercado spot también cuando tenga excedentes de lo que le compró a su generadora, y tener a su vez relaciones comerciales con clientes, ¿no? Entonces, los comercializadores van a pasar a ser un nuevo actor, va a ser el único actor con el que van a interactuar los clientes, eso es importante. Todo esto que estamos mostrando aquí, digamos, es invisible para los clientes finales, pero van a tener un rol directo, como digo, con los clientes, pero también participando del mercado spot en compras y ventas eventualmente de energía, y lo mismo con las compañías generadoras. Ahora, desde el punto de vista de la interacción entre los agentes del mercado, los eslabones de la cadena, digamos, van a seguir siendo el transmisor o la distribuidora, un gestor o coordinador, voy a volver a eso en un minuto, el comercializador y los usuarios. Entonces, si partimos desde el lado del usuario, el usuario recibe la energía, le paga al comercializador, y esto es importante, es la única contraparte con la que va a relacionarse, digamos, el usuario, es con el comercializador. El comercializador va a recaudar el pago del usuario final, y con esa plata que recauda le va a pagar a la transmisora y a la distribuidora, y además va a tener que pagar, desde luego, el costo al generador o al mercado de la energía que compró. Y el gestor o coordinador es el que va a tener que hacer toda la cuadratura, digamos, de los flujos entre los distintos actores, y de alguna manera ordenar los pagos entre los distintos actores. El coordinador va a seguir cumpliendo ese rol tal como lo cumple hoy día, y el gestor, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del gestor de información, va a cumplir ese rol para la sección nueva que aparece de los comercializadores en su relación con los usuarios. Ahora, para ser comercializador se van a exigir ciertos requisitos, no cualquiera va a poder ser comercializador. Esto es bien importante, y en su momento tendremos que discutirlo en profundidad, porque la experiencia internacional muestra que esto es algo en lo que hay que preocuparse para efectos de evitar que entren al mercado a ofrecer servicios de venta de energía compañías que no tengan los atributos, digamos, las características que se necesitan. La ley establece requisitos en 4 categorías. La primera son requisitos administrativos, digamos, que aseguran transparencia en la organización societaria, el cumplimiento normativo, su malla societaria, quién es su directorio, la descripción de la experiencia profesional de su ejecutivo, etc. Lo segundo es solvencia, que permite garantizar la participación financiera estable en el mercado, o sea, normas financieras y tributarias. Lo tercero es que tengan capacidad de cumplir la normativa vigente, especialmente el reglamento de coordinación y operación del coordinador eléctrico, y estar seguros que ellos van a aportar las garantías necesarias para poder operar en el mercado mayorista. Es una regulación que ya existe, y no se hacen modificaciones, pero se le exige a los comercializadores cumplir esa normativa vigente.
Y por último, requisitos de protección al usuario, que tiene que ver con condiciones de uso de marketing y asegura información que permita la atracción real de los clientes, en el fondo. Mínima calidad comercial, dependiendo del tipo de usuario al que quiere llegar, las exigencias van a ser distintas, ¿no? Eso es lo primero. Se habilita la comercialización, se separa esta del rol de provisión de infraestructura para darle a los clientes el derecho, digamos, la capacidad de elegir su suministrador. Lo segundo que hace este proyecto de ley es que moderniza el sistema de licitaciones de suministro. Las licitaciones, como ustedes saben, existen hace muchos años y son las que permiten, en un proceso supervisado, regulado por la Comisión Nacional de Energía, obtener contratos de suministro entre las generadoras y las distribuidoras para que éstas tengan la electricidad que consumen sus clientes, ¿no? Entonces, esta modificación lo que hace es que le da más flexibilidad y genera más espacios de competencia en esos procesos de licitación, pero estos son perfeccionamientos o modificaciones a un mecanismo que existe y que ha probado ser muy exitoso en el mercado chileno. Lo que buscamos básicamente es alcanzar precios competitivos en esas licitaciones. Y esto ha estado en el origen de del proceso de licitaciones hace mucho tiempo. De hecho, la reforma que se aprobó en el año 2015 de modernización del sistema de licitaciones estaba inspirada en estos mismos principios, que son generar espacios de competencia, asegurar que los contratos son confiables y el suministro, por lo tanto, para los clientes es confiable, que se haga a precios razonables, accesibles para los clientes, y como vamos a ver después, esto es lo que ha dado origen al desarrollo con mucha fuerza de la energía, de los proyectos de energía renovable. Y lo que se establece en la ley es que la Comisión Nacional de Energía deberá conformar un portafolio de contratos óptimo con distintas modalidades de corto, mediano y largo plazo para calzar los requerimientos de energía con la demanda que está ocurriendo de los clientes regulados que se refugian, digámoslo así, en la provisión que va a seguir entregando por defecto la distribuidora. Y además deberá la CNE monitorear y velar por el cumplimiento de esos contratos, pudiendo informar a la superintendencia en caso de incumplimiento. Hoy día, en estricto rigor, la CNE cumple un rol parecido, pero aquí se perfecciona y se clarifica porque hoy día más bien tiene un rol de aprobar eventuales modificaciones. Esto también lo podemos profundizar llegado el momento, pero se clarifica este rol y se hace más explícito este rol de la CNE de monitorear y velar por el cumplimiento de esos contratos de suministro. Este cuadro que pusimos creemos que es muy importante que lo miremos. No tiene sentido que miremos todos los números, pero sí es muy importante para efectos de mostrar uno de los que va a ser los temas más importantes en esta discusión de la ley, y es cómo protegemos y velamos por el cumplimiento de contratos de suministro a largo plazo que se suscribieron en el marco de licitaciones hechas por el Estado de Chile, y como ustedes ven ahí, que han asegurado el suministro de electricidad para los clientes regulados, y que ha traído una enorme cantidad de inversión. Entonces, si ustedes se fijan, la licitación del año 2015, la 1 y la del 2017, lo primero hay que mirar, hay dos colores distintos, ¿no? El color más amarillo son dos contratos que se adjudicó en ambas licitaciones, que básicamente los proveyó con tecnología existente, o sea, usó su matriz de generación existente en ese momento como base para generar o atender esos contratos, no comprometió, digamos, infraestructura nueva. Pero todo el resto de los contratos que se adjudicaron, que ustedes ven ahí, que están en color verde, son contratos que comprometieron nueva infraestructura. Lo primero que hay que ver en este gráfico, en esta tabla, es cómo los contratos de suministro de largo plazo han ayudado a diversificar el mercado de generación. El mercado de generación es un mercado en el que siempre ha habido muchos actores, pero hasta hace pocos años habían 4 actores que concentraban una porción muy significativa del mercado. Ellos siguen siendo actores muy importantes hoy, pero a través de los contratos de suministro se ha abierto la competencia y se le ha facilitado la entrada a muchos actores. Ustedes ven ahí nombres que hace algunos años estaban en Chile, como Mainstream, Ibereólica y Naturgy,
WPD, Acciona, SolarPack, Cox Energy, no voy a seguir leyendo la lista, la tienen al frente suyo, pero un sinnúmero de actores que han entrado al mercado. Lo segundo, salvo un par de excepciones, en la mayoría son proveedores o compañías internacionales de una enorme diversidad de países, muchos españoles, pero también italianos como en él, pero Irlanda, Alemania, el Reino Unido, Arabia Saudita, entre otros, ¿no? Entonces, hemos atraído mucha inversión de nuevos actores de muchos países del mundo. Ahí están los números de energía, los precios. Ustedes pueden ver que los precios son, salvo algunos contratos que están en el orden de los $70, en general son contratos que están alrededor de 50 y menos. Los contratos más baratos, hay un bloque por ahí que está en $25. Entonces, estos contratos de suministro han permitido entrar nuevos actores de muchos países a precios muy baratos. Y fíjense las tecnologías que están en la columna que está más o menos en el medio. La inmensa mayoría son proyectos solares y eólicos y también algunas hidroeléctricas, o sea, son básicamente energías renovables, ¿no? La inversión en proyectos comprometida con estas licitaciones en total son más de $4.000 millones que se han invertido y se están invirtiendo en Chile. Y además estos proyectos se están desarrollando en todas las zonas geográficas del país, porque la ubicación física de nuestros recursos naturales como sol y viento es muy diversa y tiene por lo tanto cobertura, como ustedes ven ahí, en regiones tan diversas como Antofagasta, Biobío, O'Higgins, Tarapacá, la Araucanía, Atacama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto ha traído mucha inversión en muchas comunas del país y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de honrar estos contratos en el largo plazo que han permitido traer inversión de distintas partes del mundo y desarrollar infraestructura en todo el país? Va a ser una de las preocupaciones esenciales en la tramitación de esta ley. Eso resume lo que acabo de decir. ¿Y por qué digo esto? Por este gráfico que intentamos resumirlo. Este gráfico lo vimos la primera vez que presentamos el proyecto, pero vamos a repasarlo porque esto es un gráfico que vamos a tener que volver, al menos conceptualmente, muchas veces durante la tramitación. En el eje horizontal del gráfico, como ven, está el tiempo, ¿no es así? Y en el eje vertical está la demanda contratada, o está la cantidad de energía de cada año. La línea roja es la proyección de demanda regulada, ¿sí? O sea, esa es la mejor estimación que tenemos hoy día a partir de las cifras macroeconómicas del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, etcétera, de cuál va a ser la demanda de energía de los clientes regulados en el tiempo. Y ustedes se fijan, va creciendo a una tasa razonable y más o menos estable a lo largo del tiempo. La línea, o sea, el área azul es el total de energía que está contratada en el marco de los contratos que se licitaron por la CNE en los últimos años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos paramos en el año 2020, ustedes ven que la demanda está siendo alrededor de 27.000 gigawatt hora en un año, y los contratos permitirían comprar energía por más de 40.000. ¿De acuerdo? Y a eso nos referimos cuando hablamos muchas veces, ustedes han oído que los contratos, o sea, estamos sobrecontratados, ¿sí? Para decirlo de otra manera, hoy día los clientes regulados podrían aumentar su demanda de 27 a 41 y todavía tenemos suficiente energía contratada para poder abastecer esa energía, ¿sí? Entonces, ¿por cómo evoluciona? Digo, la línea roja evoluciona con la proyección de demanda. ¿Cómo evoluciona el área azul? El área azul es simplemente la combinación de dos cosas. Uno, contratos que están licitados, pero acuérdense ustedes que se licitan en algún momento para empezar a entregar energía en algún momento futuro en el tiempo, por eso suben. Esos contratos son contratos que ya se licitaron y no empiezan a entregar energía aún, por eso empieza a subir, y después empieza a bajar en la medida que contratos más antiguos se vencen. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que pasa el tiempo, los contratos antiguos van saliendo del portafolio de contratos. Esa área azul es la suma de muchos contratos. Van saliendo los contratos y por lo tanto hay algún minuto, que la estimación actual es que va a ser alrededor del año 2026, en que si la demanda crece, como nosotros estimamos, y no hacemos nuevas licitaciones de suministro, los contratos licitados no van a permitir abastecer toda la demanda. ¿De acuerdo? Y esto es importante entenderlo porque nosotros tenemos que lidiar
o equilibrar dos cosas. Uno, cómo permitimos que los clientes opten por irse con un comercializador libremente y por lo tanto dejar de comprar energía que aquí está en los contratos en el área azul, y cómo por otro lado nos aseguramos que estos contratos que licitó el Estado de Chile en los últimos años se cumplen en el tiempo y los generadores que construyeron centrales, desarrollaron infraestructura para proveer esa energía, en el fondo reciben o son capaces de vender esa energía tal como comprometían los contratos, ¿sí? Y por lo tanto el área verde, como se veía en la gráfica, son los suministros estimados futuros que todavía no tienen un suministro contratado. Ese es uno de los grandes dilemas que vamos a tener que resolver en esta discusión. Y esta tensión, digamos, que vamos a tener que resolver, plantea ciertas preguntas. O sea, los beneficios de la apertura de la competencia que brinda el comercializador, que lleguen a todos los clientes, pero cómo convive un mercado de contratos de largo plazo y un mercado de comercializadores que habitualmente es más bien de corto plazo. ¿Cuál es el riesgo o el alto riesgo de demanda de los contratos de largo plazo? Dificulta la entrega de ofertas de bajo precio y construcción de proyectos. Sí, o sea, si tienen mucho riesgo esos contratos de suministro en términos del volumen que se va a comprar, eso es difícil que alguien haga una oferta a precio muy bajo si tiene tanto riesgo y que construya un proyecto asociado a esos contratos. Y por lo tanto tenemos que ver cómo mitigar los riesgos que introduce la apertura de la competencia en el momento de incorporar los comercializadores, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de la flexibilización de los mecanismos de licitaciones para la CNE, estamos proponiendo en el proyecto de ley que haya como 3 tipos de energía. La energía base, que es la energía, como su nombre lo dice, que permite asegurar energía para todos los usuarios más pequeños del mercado. Después una energía variable, que es una energía que es como una segunda capa, que es la que asegura energía para los usuarios medianos, que tienen opción de irse libremente con un comercializador, igual que todos los clientes, ¿no? Pero que no han optado por tomar esa opción. Y por último, una energía de déficit que hemos llamado, que permite ir ajustando la oferta contratada frente a situaciones de déficit de energía en escenarios en que la demanda se va de manera, digamos, muy rápida hacia comercialización libre. El resumen es que nosotros estamos pensando, como dice aquí, cada uno de estos tipos de energía hay que mirarla con varios criterios. El primero es cuál es la anticipación necesaria con la cual hay que licitar esa energía. Hoy día la ley lo que dice es que cuando la CNE tiene sus proyecciones muestran que la demanda proyectada va a superar a la oferta contratada en los contratos de suministro, 5 años antes que eso ocurra, la CNE tiene que hacer licitaciones para abastecer esa demanda. Ese plazo de 5 años nosotros estimamos que es demasiado largo. Probablemente tenía sentido hace algunos años cuando el tiempo de desarrollo de proyectos de generación era más lento, pero hoy día los proyectos de generación se pueden construir en plazos más breves y por lo tanto estimamos que 3 años es suficiente para poder contratar esa energía con la debida anticipación. La energía variable se podría contratar igual que la energía de déficit con 1 año de anticipación. Eso significa, para estar seguro que estamos en la misma página, que yo puedo hacer una licitación, adjudicar ese volumen de energía y exigirle al proveedor que empiece a despacharla 1 año después o 3 años después en el caso de la energía base. Después, la cantidad de energía a incorporar en cada una de esas licitaciones. En la energía base sería para la energía de los usuarios pequeños, esto vamos a ver cómo ocurre en Chile, pero la experiencia internacional muestra que alrededor de un 50% de la demanda regulada actual se mantiene en el distribuidor por defecto, que va a seguir siendo, como hemos dicho, la distribuidora y para la que estaríamos comprando, no es así, energía con estos contratos de los que estamos hablando. La energía variable se iría dimensionando dependiendo del requerimiento que haya en su momento, y podría ser hasta un 50% de la demanda regulada actual, y la energía de déficit para la energía que efectivamente falte. Y el plazo es la duración del contrato una vez que empieza a despachar energía. La energía base serían contratos de largo plazo, hasta 20 años, la energía variable hasta 10,
y la energía de déficit también hasta 10, pero ese hasta es facultativo de la CNE. La CNE no está obligada a licitar por 20 años, pero puede licitar hasta por 20 años. Y después hay habilitaciones distintas a los distintos contratos, y esto tiene que ver básicamente con las exigencias que se le hacen al proveedor y con los riesgos que asume el proveedor o el mercado. Y la propuesta que nosotros tenemos es que la energía base y la energía variable, la CNE tenga facultad, flexibilidad para exigir nueva infraestructura a esos proveedores, o no, pero puede exigir nueva infraestructura, que sea take or pay o no. Take or pay significa que el sistema se obliga a comprar esa energía aunque no la necesitara, y por lo tanto eso sería siempre una capa muy básica de la energía total, y eventualmente despacho por orden de mérito, es decir, que el riesgo básicamente queda al lado del generador, y el sistema puede comprar esa energía si la necesita y por algún mérito definido, desde la más barata, por ejemplo, a la más cara, ¿no? Y para la energía de déficit estamos pensando solamente proponiendo que se pueda habilitar en los contratos el despacho por orden de mérito. Y después tenemos que resolver o discutir en su momento la transición. Esto lo discutimos también cuando presentamos la primera vez, Presidenta, pero nosotros lo que estamos pensando es que esto va a ser algo que va a determinar lo que propone la ley, es que lo va a determinar en su momento la autoridad, no va a quedar establecido rígido en la ley, y que los criterios podrían ser, esto es, los criterios con los cuales elegir las primeras comunas o lugares donde se liberalizaría la comercialización. Y como dijimos en su momento, pensamos que, por ejemplo, comunas donde hay niveles de contaminación atmosférica más alta, o comunas donde se está haciendo retiro de centrales a carbón, pueden ser buenas candidatas. Las comunas con mayores niveles de contaminación atmosférica creemos que es una buena opción porque con energía renovable barata, que es probablemente a lo que podrían acceder los clientes si optaran a la comercialización libre, esa energía eléctrica barata permite ser un muy buen sustituto de la leña en las ciudades donde tienen niveles más altos de contaminación. Y por lo tanto nos permite liberalizar la comercialización, mostrar cómo funciona la portabilidad eléctrica en comunas donde la contaminación es muy grave, tiene efectos muy severos en la salud de las personas, y por lo tanto tendríamos ese doble beneficio, ¿no? Es un buen criterio, nos parece, para priorizar esas comunas. Además son comunas que no necesariamente tienen consumos de energía muy altos, y por lo tanto el impacto que tendría eso en la sobrecontratación de los contratos vigentes sería relativamente bajo, ¿no? Y el segundo conjunto de comunas que nos parece interesante explorar como opción son las comunas con retiro de centrales a carbón. Ustedes recuerdan bien, pero las centrales a carbón, que eran 28, ya se han cerrado 3, pero estaban ubicadas en 6 ciudades, Iquique entre ellas, pero Iquique ya no, la central que había ahí, que es Tarapacá, ya se cerró, entonces quedan 5 ciudades que son Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Mejillones y Coronel. Esas son comunas que en la medida que nosotros vayamos retirando las centrales a carbón como país, lo que va a pasar es que, tal como establece la ley de equidad tarifaria, las comunas donde están ubicadas las centrales de generación de energía tienen un beneficio, un descuento en su tarifa eléctrica. Y por lo tanto, el día que esas centrales se cierren, esos clientes de esas comunas van a perder el beneficio en la tarifa eléctrica que tienen por alojar hoy día a esas centrales eléctricas. Por lo tanto, nos parece que una manera también de mitigar ese impacto es que eventualmente nosotros incorporáramos a estas comunas en el primer grupo de comunas que podrían optar a la comercialización libre. Pero este es un tema que, como digo, no se va a agotar en la discusión de la ley, pero es importante que lo tengamos siempre en el horizonte a la hora de tramitar el proyecto y discutir sus contenidos. Y el tercer componente, Presidenta, de esta ley de portabilidad eléctrica es el gestor de información. El gestor de información es esencial porque permite que exista de verdad competencia, ¿no? Eso es como unas lecciones básicas de los mercados, que para que haya competencia de verdad tiene que haber información
perfecta, diría un economista, pero al menos información disponible, de acceso equitativo a todos los actores que quieren competir, reduciendo las asimetrías de información, por una parte, pero por otro lado, protegiendo los datos de los clientes, ¿no? Nosotros estamos proponiendo, basado en experiencia internacional, entregarle este rol a un gestor de información que sea independiente, que se licite por un plazo mínimo de 10 años. Y esto, después de mirar experiencias afuera, ha funcionado bien en Reino Unido, en Dinamarca, Holanda, Noruega y otros países, ¿no? Las principales funciones de este gestor de información sería tener una plataforma de información para los usuarios finales, ¿no? Ese sería el lugar, imagínense una página web, digamos, y podría estar en una aplicación en un celular o en otro, ¿no? Pero para hacerlo en simple, una página web donde los usuarios pueden elegir al suministrador, van a tener las distintas opciones de suministradores, las distintas tarifas que sus suministradores ofrecen, y van a tener toda la información que necesitan para poder elegir suministrador, tarifa, etc. Ese gestor de información además se tiene que asegurar que esas tarifas sean comparables, fáciles de entender y de libre acceso. Hay muchos mercados en los que el universo de opciones que se le ofrecen a los clientes es tan amplio, tan complejo y tan difícil de comparar, que lo que en teoría es una ventaja para los usuarios termina dándole ventajas a los proveedores, ¿no? Ahí hay un ejemplo que se menciona, no quiero apuntar a nadie con el dedo, pero cuando las opciones disponibles para los clientes son tan complejas que son imposibles de comparar, no ganan necesariamente los clientes, que es lo que la competencia debiera generar y nosotros buscamos. Y la idea es que desde el punto de vista de los agentes que quieren competir, todos deben tener acceso al mismo tipo de información y a la misma oportunidad, porque es lo que permite competir de buena manera. Y lo segundo es que va a tener un rol de gestión de mercado. Las nuevas interacciones que, como hablábamos hace algunos minutos, en las redes de distribución van a requerir balances económicos entre los agentes, ¿no? Y el envío de esos balances agregados al coordinador eléctrico para el reconocimiento de transferencia en distribución en el sistema eléctrico también va a cumplir ese rol el gestor de información. Esto es bien técnico, podemos profundizar en eso después si quieren. Y la gestión de usuarios da flexibilidad y evita barreras de salida para los usuarios. En el fondo, le da la real posibilidad de elegir y de cambiarse de proveedor cuando tenga mejores opciones. Y las principales características, como dijimos, es que tiene que ser un organismo independiente, ¿no es cierto? No puede estar asociado a ninguno de los actores que operan en el mercado. Tiene que tener giro exclusivo. Y lo tercero es que lo vamos a hacer, nosotros estamos proponiendo que sea licitado por un plazo mínimo de 10 años, sin perjuicio de que durante la vigencia de ese plazo se le puede revocar la adjudicación si es que hay incumplimientos serios de los contratos o falta en la calidad de servicio. Y una cosa que es importante que nos cita después, que hay un estudio de costos. Esto es bien importante. Es importante a la hora de hacer esa licitación que nosotros o el regulador haya hecho previamente un estudio de costos que permita definir cuál es la duración óptima del servicio, que asegure aquí hay una tensión de nuevo que resolver. Tiene que ser suficientemente largo para que el adjudicatario tenga los incentivos de hacer las inversiones que se necesitan para tener buena calidad de servicio, pero no tan largo que impida que el sistema se vaya adaptando a los cambios que haya en la tecnología y incorporar innovación. Lo otro es que el estudio de costo va a permitir definir estándares de seguridad, almacenamiento, gestión y traspaso de datos, o sea, el manejo de la información, estar seguros que nosotros exigimos lo que se puede exigir dada la tecnología en cada momento, y también formarse una idea de cuáles son los órdenes de magnitud de los costos de prestar el servicio desde el punto de vista de la inversión inicial y de la operación que se requiere, de manera tal de tener, digamos, en esa licitación un precio de reserva o claridad respecto de cuál puede ser el costo razonable al que esa licitación resulte. Entonces, en resumen, esta ley lo que hace básicamente habilita la comercialización, flexibiliza el sistema de licitaciones de la CNE, crea el gestor de información y, como digo, genera básicamente competencia para permitir que la modernización del sector eléctrico
llegue a los usuarios finales, que es lo que todos queremos. Eso traíamos preparado, Presidenta. Yo sé que son muchos temas y intenté hacerlo con cierto detalle, pero tampoco quedándonos en cada uno de ellos. Y no sé, si quiere podemos contestar preguntas o recibir comentarios y después podemos ver cómo seguimos, ¿no? Muchas gracias, ministro. Le pediría que si es que puede dejar de compartir pantalla para poder vernos. Y bueno, yo solamente hacer la precisión, si es que alguien me puede ayudar, perfecto. Nos quedan un poquito menos de 15 minutos para culminar la sesión. Tengo un compromiso a las 4:30 en punto, si es que alguien me pueda reemplazar, si es que se quiere hacer alguna prórroga, o utilizar estos minutitos para hacer las preguntitas. Don Mario, ¿me quería hacer, parece que una precisión? El marco del tratamiento del proyecto, porque el proyecto ha sido calificado con urgencia suma. Hay un historial de tratamiento de la urgencia con el Ministerio de Energía, en el entendido de que se van renovando para los efectos de la tabla. Para la Secretaría es importante saberlo, porque de haber un cambio en la política de la urgencia tendríamos que comenzar a citar a sesiones especiales para los efectos de poder cumplir con el plazo de la urgencia suma y despachar este proyecto dentro de ese plazo. Eso, Presidente. Gracias, secretario. Diputado Vidal, no sé si era sobre el punto o... Dígame usted. O que conteste el ministro y luego yo. Ok. No, solamente sobre este punto que hace el secretario, que agradezco que ponga el tema sobre la mesa. Esto no, por favor, que no lo entienda la Comisión como una forma de presión del Ejecutivo, todo lo contrario. Lo que queremos simplemente con esa suburgencia, que en la medida que se necesite, la idea es ir renovándola, es que podamos sesionar en paralelo con la sala si se necesita. O sea, que le demos a este proyecto la importancia y el tiempo que se requiere, pero obviamente el espíritu es el que dice el secretario, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, ministro. Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. Sí, clave esa aclaración, porque bajo ningún punto de vista este proyecto es posible tramitarlo en los tiempos que da una suburgencia. Es buena la presentación que hace el ministro y al menos a mí me surgen no una, sino que montones de preguntas y son muchos temas. Entonces, quisiera más bien proponer y preguntar. Quedan 10 minutos. Al menos para mí no tiene mucho sentido hacer las preguntas que tengo anotadas. Creo que no va a haber tiempo para el intercambio necesario para poder profundizar en la mayoría de los temas, que son algunos súper delicados y que requieren de ciertos tecnicismos por parte del ministro. Entonces quisiera saber si es que, por ejemplo, la sesión del miércoles va a estar dedicada a este tema o tenemos otro tema, porque creo que requiere, en fondo, de entrar a, como se diría coloquialmente, hay que echar a picar en cada uno de los temas que planteó el ministro. Sí, de hecho yo lo que tenía pensado era que nosotros mantengamos las sesiones del día miércoles para los efectos del tratamiento de este proyecto de ley y los días lunes tratar, ¿no es cierto?, de dejarlo en 2 bloques, porque hay algunas solicitudes de audiencia que me han hecho llegar también ustedes por distintos temas, ¿no es cierto? Entonces la idea es un poco como ese el formato. Por lo tanto, este miércoles sería la continuación de la tramitación del proyecto de ley. En este caso podríamos invitarlo nuevamente, diputado Vidal, al ministro, si es que lo toma bien, entendiendo también que hay que empezar con el seguimiento del proceso, y me refiero a que también tenemos que establecer plazos para que nos hagan llegar a los invitados e invitadas a la comisión para exponer sobre este tema en particular. Entonces no habría ningún problema de que el ministro pueda estar el día miércoles y que nos pueda ayudar también al inicio de la sesión, para ir también resolviendo las preguntas pendientes del día de hoy. Diputado Vidal, y luego el diputado Yigüe. Sí, de acuerdo con lo que usted plantea, Presidenta, y yo lo que sugiero como primer plan es dejemos la sesión de este miércoles para consultas generales de todos los parlamentarios y poder como entender la globalidad del proyecto, y quizás después junto con el secretario, con usted y también con el ministerio podamos hacer una planificación de las próximas sesiones, porque tengo la impresión de que vamos a tener que tratarlo por temas. No vamos a poder hacer una tramitación general única, incluso pensando en los invitados, deberíamos irlos invitando ajustado a cada una de las dimensiones que este proyecto tiene, por la complejidad del mismo.
Perfecto. De hecho, por eso es mejor dejar el miércoles para que también resolvamos los plazos y armar, ¿no es cierto?, la programación del tratamiento del proyecto de ley. Mejor. ¿Les parece? ¿De acuerdo a la sugerencia del diputado Vidal? Súper. Entonces, el ministro está invitado también para el miércoles para que nos pueda acompañar. Diputado Eguiguren. No, presidente, solamente eso, respaldar la decisión suya. Yo creo que es clave la continuidad del análisis y la discusión de este proyecto, entender y entender lo que ha dicho el ministro respecto a la urgencia. Lo encuentro extraordinariamente importante porque hemos preparado mucho tiempo para esta ley y la verdad que entre la continuidad y la urgencia le vamos a dar la prioridad que requiere. Es la reforma más importante que el gobierno va a meter en el Congreso en esta materia y no tener claridad para cuándo podemos entregar el listado de los invitados, de quienes queremos que lo analice para poder analizar lo más profundamente que posible este proyecto, pero también con la mayor rapidez para beneficio de los chilenos. Sí, no, de acuerdo con el diputado Eguiguren. Yo creo que solo es más o menos una propuesta tentativa en la que el día miércoles vamos a resolver los plazos para que nos hagan llegar a los invitados. Probablemente también va a ser esta misma semana, ojalá que también lo estén trabajando, pero de acuerdo también a esta observación que dice el diputado Vidal de cómo nos vamos a ordenar a los invitados de acuerdo a las materias, yo creo que eso va a quedar resuelto el día miércoles, pero desde ya obviamente tenemos que empezar a construir nuestras listas para que podamos también tener claridad aproximadamente de cuántos serían eventualmente para ir distribuyéndolo también y ir haciendo una estimación, ¿no es cierto?, de plazos de acuerdo a las sesiones. Eso. Apruebo. Secretario. Sí. Apruebo, presidente, yo también. O sea, digo, me parece un buen plan. Aprueba con el voto del No, estoy de acuerdo. Muy bien. Justo lo contrario al rechazo. Durante como una semana, Francisco también aprobó, pero ya no. No, Juan Ignacio me está... Perfecto, diputado Vidal. Juan Ignacio me está señalando por WhatsApp que nos va a hacer llegar a la brevedad la presentación del señor ministro, porque eso va a permitir, en el esquema que plantea el diputado señor Vidal, generar las consultas previas o el miércoles en realidad. Eso es. Así que se los voy a reenviar a la brevedad posible a su WhatsApp, el PPT del señor ministro. Muchas gracias, secretario. Ministro, quería agregar algo. Sí, no, muy breve. Me parece muy buen plan. Yo me agendo para el miércoles. Ahí repasamos todas las dudas y podemos acordar un plan hacia adelante. Yo le voy a preguntar a Juan Ignacio, pero también sería bueno saber con qué asesores piensan trabajar quizás todos. Yo sé que han estado en contacto con Juan Ignacio, pero los que quieran tener asesores, es importante tener ese grupo y que nos vaya apoyando en paralelo desde el principio. Y yo creo que es importante que hagamos eso, nos va a facilitar, creo yo, la tramitación también. Ministro, le sugiero que Juan Ignacio nos pueda ayudar en ese sentido y que él también tome contacto con cada uno de los parlamentarios para poder tener, ¿no es cierto?, ese registro, ese catastro, ¿no es cierto?, de asesores que cada uno va a disponer para el tratamiento de este proyecto de ley. Mejor. Muy bien, así se lo vamos a pedir. Entiendo que ese equipo ya ojalá. existe. Sí, existe. Sí, bueno, sí. yo tuve modificaciones igual, pero entiendo que ha habido... Existe, yo le pedí a Juan Ignacio y lo ha hecho, que esté en contacto permanente con ellos, pero como ha ido pasando el tiempo, solamente asegurarnos de que son con los que ustedes piensan trabajar este proyecto, eso es todo. Súper.